Buenas tardes para todos, también para todas. Estamos acá en la última clase de la diplomatura en Derecho Procesal Penal. Eh, Previo a dar comienzo a lo que va a ser la clase del día de hoy, queríamos hacer algunas aclaraciones en relación a lo que va a ser la temática evaluativa de la diplomatura. Bueno, lo que nosotros les pasamos a todos ustedes por un mensaje que transmitió el área académica del colegio es que la evaluación va a ser finalmente el miércoles 3 de noviembre en el horario de 16 a 18 horas. Ese día va a ser la evaluación que nosotros la vamos a hacer por medio de el Classroom que nosotros iniciamos para todos los alumnos y para todas las alumnas. Es decir, que como requisito, como condición de su realización, tienen que estar inscritos y aceptados en esa Classroom. En relación a la temática, les volvemos a repetir bueno, esto lo hacemos por motivo de los diferentes mensajes que fuimos recibiendo. La temática va a ser bajo una modalidad multiple choice, por medio de la Classroom, les repito. Y nosotros estrictamente lo que buscamos con la evaluación es un seguimiento de asistencia y de participación en cada una de las clases, y también respecto del contenido de algún material que fue enviado en cada una de esas clases. En relación al material, nosotros queremos hacer esta aclaración, les repito, también ante las diferentes preguntas que se fueron generando. El material de lectura, o cada una de las unidades tiene un material de lectura que en algunos casos era obligatorio o va a ser obligatorio para la evaluación final, y en otros casos es material complementario que queda para cada uno de ustedes a los efectos de abordar y profundizar en esa temática. Nosotros durante el desarrollo de la semana que viene les vamos a estar mandando un mail en donde va a estar definido por unidad cuál va a ser el material obligatorio para la evaluación. Y todo aquel material que no sea obligatorio va a quedar simplemente para la profundización de todos ustedes. Les repito, en relación al material, nosotros le vamos a indicar cuál de todos aquellos artículos que les remitimos van a formar parte obligatoria de la evaluación. No todo material enviado va a integrar la evaluación, sino queda a los efectos de la profundización de ustedes. Les repito entonces, miércoles 3 de agosto, entre las 4 y las 6 de la tarde, y la modalidad es por medio del Classroom. Previo a esto nos vamos a ver el 18 de octubre en lo que va a ser el conversatorio con el doctor Alberto Binder. Bueno, ahora sí, para no sacarle más tiempo a los expositores, vamos a dar comienzo a lo que es la última clase de la diplomatura, y para eso te doy la palabra, Majo, para que arranques y comiences con la presentación. Muchas gracias. Gracias a vos, Gonza. Buenas tardes a todos y a todas. En el día de la fecha me concedieron el gran honor de moderar a dos grandes personas y dos grandes amigos de la casa, con quienes compartí varios congresos, jornadas, capacitaciones, y de quienes aprendí muchísimo sobre la temática que hoy nos ocupa. Hoy continuaremos con la clase número 17, última clase. Vamos a seguir con la temática de ejecución de la pena en un diseño adversarial, principales institutos de la etapa de ejecución penal. En primer lugar, expondrá el doctor Damián Barbosa, abogado de la matrícula, director del Instituto de Derecho Procesal Penal del CALP, y director de la Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y en segundo lugar, expondrá el doctor Rubén Alderete Lobo, quien es director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal en el INEGEP de la Universidad de Palermo, defensor oficial, docente universitario en diversas universidades prestigiosas como la UBA, la Universidad de Palermo, entre otras. Le concedo entonces la palabra en primer lugar al doctor Damián Barbosa. Muchísimas gracias, Majo. Bueno, después de tantos meses llegamos a la recta final de la diplomatura, a transitar este último tramo, a no aflojar. La verdad que es impresionante cómo se fue manteniendo el gran número de colegas a lo largo de todos estos meses, una constancia tremenda. Creo que es el homenaje que mínimamente se le merecía el querido profesor Coriolano. Eso en primer lugar. No quería dejar de decirlo, de repasarlo, porque en definitiva esta diplomatura es un homenaje a él. Quienes en vida lo pudimos conocer, sabemos el gran trabajo que hizo, que va a perdurar siempre,
y que cada día se necesitan más a colegas como él, como el doctor Mario Juliano, el maestro Mayer, y tantos otros que hemos perdido en este último tiempo, personas muy valiosas. Así que, hecha esta breve introducción, la idea es compartir y analizar algunos aspectos del proceso en esta etapa específica de ejecución de la pena. Para ello, en primer lugar, voy a compartir pantalla. Bueno, lo primero que tenemos que ver en lo que es la provincia de Buenos Aires es esta modificación que sufrió la Ley de Ejecución Penal bonaerense, la 14296, que viene a instaurar la oralidad en la etapa de ejecución de la pena. Es importante ir repasando los fundamentos de esta modificación legislativa y cómo el proceso penal bonaerense tuvo que adecuar los estándares lo previsto por las reglas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas. Está más que claras cuáles son las ventajas de tener oralidad en la etapa de ejecución penal. Los fundamentos de la propia ley fueron muy claras en cuáles son ellos. Reconoce que esta modificación legislativa es un avance en lo que tiene que ver con inmediación, bilateralidad, defensa en juicio. Creo que no es un aspecto menor todo lo que tiene que ver con la humanización en esta etapa, el cara a cara, el realmente compensar lo que algunos magistrados y magistradas no hacen, que es recorrer los sitios de encierro, les da la posibilidad en este momento de darle un poco de humanidad a esta etapa, a través de la realización de audiencias. Exalta el principio acusatorio, seguramente después el doctor Alderete Lobo va a ahondar en eso, permite estas réplicas y contrarréplicas. Adelanto que no siempre las permite, porque a veces el Ministerio Público Fiscal lamentablemente está ausente en este tipo de audiencias, así que no hay ni réplica ni contrarréplica. Parece mentira, pero es así. En principio tendría que contribuir a la obtención de decisiones más justas, de mayor calidad. En muchísimos casos esto ha sido así. Ni que hablar respecto a lo que tiene que ver con publicidad y transparencia, la cual hoy en día también se ve fortalecida con una reciente resolución de la Suprema Corte, que va a publicar las resoluciones más importantes. Le va a dar esta publicidad que desde hace años se viene reclamando y que nos sirven a todos los que intervenimos en el sistema penal. Bueno, acá tenemos que ver cuál es el procedimiento ordinario en la etapa de ejecución penal cuando se solicita algún derecho, alguna libertad anticipada. Como bien sabemos, cuando se solicita, por ejemplo, salidas transitorias, se realiza la presentación, el juez o jueza manda a requerir los informes criminológicos, tardan bastante, lamentablemente, no se respetan los plazos legales. Una vez que esos informes son recibidos en el organismo jurisdiccional, se corre vista a las partes. En primer lugar, la Fiscalía de Ejecución Penal, la cual contesta escrito, luego de ver estos informes criminológicos y el dictamen, en definitiva, del Departamento Técnico Criminológico. Luego se le corre una vista, estamos hablando de vistas por 3 días, porque las partes sí tenemos que respetar los plazos. Y ahí la defensa, teniendo a su vista todos los informes criminológicos, más el dictamen fiscal, contesta vista también por 3 días. El juez o jueza, también se respeta este plazo, resuelve en el plazo de 5 días. Ese sería el procedimiento común, ordinario, escrito. La idea es que no, o sea, por eso el artículo 3 es claro, respecto a cuáles son los institutos que tienen que tener oralidad, salidas transitorias, libertad asistida. En Provincia de Buenos Aires sabemos que tenemos 2 libertades asistidas, una 6 meses antes del plazo para la libertad condicional, y otra 6 meses antes del vencimiento de pena, y el cese provisorio definitivo de las medidas de seguridad. Bueno, ahí establece cuáles son los principios de este procedimiento y específicamente qué es lo que contempla esta audiencia oral, pública, contradictoria, como le decía, con la presencia de todas las partes. A veces, si uno realmente trabaja como tiene que trabajar, puede darle otro dinamismo a este tipo de audiencias.
por ejemplo, solicitando que vayan a declarar algún perito, alguna perito. A mí me tocó hacerlo en un juzgado de ejecución penal de La Plata, porque como bien sabemos hay muchos informes, dictámenes, que son lamentablemente un copio y pego, y uno después quiere saber, quiere que estos profesionales vengan e ilustren a las partes sobre por qué dijeron lo que dijeron en esos informes que les tocó intervenir. Realmente los resultados son más que interesantes. Bueno, se elabora un acta, que acá vemos nuevamente en lo escrito, y acá esto es importante, el tema de los recursos. El tema de los recursos es importante, que se tienen que interponer y pasar a fundamentar oralmente, lo cual no siempre pasa, y después vamos a tratar un caso específico sobre el cual les adelanté material. Acá lo que les adelantaba recién respecto al recurso, respecto a poder fundamentar, y que esta oralidad continúe durante el proceso recursivo, es decir, ir a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal y poder seguir litigando las cuestiones que hacen a la ejecución de la pena en la Cámara. La diferencia sería que en vez de estar delante de un juez de ejecución penal, tendríamos que estar delante de jueces, juezas que integren la sala de una Cámara Penal. En vez de estar la Fiscalía de Ejecución Penal, tendría que estar la Fiscalía de Cámara, lo cual, bueno, muchas veces no ocurre, y esta Fiscalía de Cámara delega en la Fiscalía de Ejecución Penal, la defensa, el penado o penada, y se ha incorporado últimamente a la víctima, quien también es escuchada en este tipo de audiencias. Me ocurrió hace alrededor de una semana. Bueno, acá tenemos que ver, y es importante repasar este espacio interinstitucional que creó la Suprema Corte, y que encomendó realizar un estudio de la situación de personas privadas de libertad y, en general, algunas cuestiones de ejecución de la pena al Máximo Tribunal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Tribunal de Casación Penal, el cual elaboró un contundente documento a través de la resolución 2301 del 18, documento del 10 de octubre del 2019. Si bien, bueno, muchos conocemos ya el contenido de ese documento, en lo que a mí me interesa, de lo que tiene que ver con esta exposición, es una vez más ver el notable aumento de la tasa de encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires, el cual llevó a la casación penal no solamente a analizar la cantidad de personas privadas de libertad, sino a proponer algunas medidas para paliar esta situación. Entre esas propuestas, en lo que aquí interesa, es efectivamente implementar este procedimiento de oralidad en la etapa de ejecución de la pena. Es interesante ver cómo el tribunal hizo especial foco en la oralidad en la etapa de ejecución de la pena, la cual en algunos departamentos judiciales prácticamente no se practica. Tenemos otros que sí vienen hace tiempo trabajando de esta forma, por nombrar a Mar del Plata. Aquí en lo que es el Departamento Judicial de La Plata, hace algunos años solamente que está, se ha acondicionado una sala específica para realizar este tipo de audiencias. Y acá una vez más dice cuáles son los objetivos de la oralidad en la etapa de ejecución de la pena: fortalecer la bilateralidad, la contradicción, agilizar las decisiones del fuero. Eso también es real, si no estamos hablando de incidentes que duran eternamente y no tienen ningún tipo de sentido. Después, el Tribunal de Casación Penal realizó algunas disquisiciones de cómo tendría que ser este procedimiento, imaginó lo que tendría que ser a partir de la modificación y la implementación de la oralidad. Y algunas pautas que parecerían de buena práctica. Bueno, acá lo que les adelantaba hace unos momentos, lo que tiene que ver con la oralidad en la etapa recursiva. Me tocó intervenir en un caso de bastante repercusión mediática en La Plata, el caso de Crespo, denominado caso Crespo, en el cual se pudo litigar a través de audiencias, la libertad condicional en este caso. Se realizó la audiencia, participó el penado, participó el Ministerio Público Fiscal con 2 agentes fiscales. En un primer momento se le había denegado la libertad condicional, tanto en instancia como en cámara. Se volvió a litigar, se produjo una audiencia muy minuciosa,
la cual contó hasta con la intervención de peritos, tanto una psicóloga que venía realizando un recorrido terapéutico Crespo, como también con informes de asesoría pericial. La situación y la discusión pasó más que nada por la cuestión psicológica, como muchas veces pasa. Ahora, ¿qué es lo que aportó a nivel precedente jurisprudencial en La Plata? Luego de litigar esto, de proceder el juez de ejecución penal a resolver y conceder la libertad condicional, notifica a las partes en esta audiencia, se había tomado un cuarto intermedio para poder acomodar un poco las posturas de las partes y tomar la resolución ahí, para darle continuidad a esta audiencia. Y la Fiscalía de Ejecución Penal, de forma llamativa, se limitó a decir que se notificaba y apelaba, nada más, dijo en esa oportunidad. El juez de ejecución penal le concedió el recurso de apelación, interpuesto con esa mera palabra, la cual después buscó robustecer la Fiscalía de Ejecución Penal de forma escrita, o sea, terminó siendo un mix entre manifestar una voluntad recursiva y después terminar dando los fundamentos por escrito. Como defensa, realizó una presentación ante la Cámara Penal, diciendo que estaba mal concedido ese recurso, y la Sala Primera, en un fallo que les acompañé con el material de hoy, resolvió considerar mal concedido ese recurso de apelación, y ahí se hizo un repaso sobre la oralidad en la etapa de ejecución penal, y cómo tiene que ser. Cómo tiene que ser esa fundamentación, que se tiene que dar en ese mismo momento, haciendo un parangón, una comparación con el proceso oral de flagrancia, que como bien sabemos, ahí en el momento. Hay que decir cuáles son los agravios, brindar un mínimo fundamento, y en todo caso, ellos después se pueden ampliar en audiencia ante la Cámara Penal, cosa que no pasó aquí. Siguiendo con lo que tiene que ver con la oralidad y materia recursiva, me parecía importante traer a colación este fallo de la Sala Primera, pero del Tribunal de Casación Penal, el cual en su momento salió en la página de la Corte como un fallo destacado, el caso Ibarra, en el cual pasó algo que pasa mucho, hoy en día al menos acá en el Departamento Judicial de La Plata, que tiene que ver con determinados derechos o libertades anticipadas que se logran conseguir en instancia, pero que después son revertidos automáticamente por las cámaras de apelación departamental. Y distintas salas, no hay una en particular. Pero acá muchas veces lo que pasa es que se termina cortando este procedimiento oral en la etapa de ejecución penal, y bueno, obviamente que a las defensas nos obligan a ir al máximo tribunal penal de la provincia, y pasa mucho tiempo entre que se concedió, por ejemplo, las salidas transitorias, la libertad condicional, se revoca por la Cámara Penal. Luego de ahí a que Casación se aboca a trabajar sobre el recurso, pasaron meses, y tal vez un año. Creo que el caso Ibarra es importante, porque ¿qué es lo que pasó aquí? Libertad condicional concedida por un juzgado de ejecución penal de La Plata, una sala de la Cámara Departamental revoca dicha resolución. Como bien sabemos, la libertad se mantiene. Tenemos que ir a lo que sería el Tribunal de Casación Penal para que se pueda dar el doble conforme. Tenemos un sí y un no, pero la realidad de la persona del penado en este caso era que seguía en libertad. En este caso, con gran criterio, el doctor Carral designó una audiencia, audiencia a la cual concurrí con mi defendido, lo escuchó, se interiorizó sobre su situación actual, realmente valoró el tiempo que había pasado desde la concesión de la libertad condicional y desde el fallo de la Cámara Penal. Realmente fue un diálogo fructífero, aprovechó y fue minucioso en las preguntas que realizó al penado, y después también el Tribunal de Casación Penal mandó a solicitar informes al juzgado de ejecución penal, para que informen no solamente si había cumplido con las condiciones, sino también
a que actualice los informes del Patronato de Liberados de la provincia. Este fallo también lo envié. En primer lugar, casación, acá vemos la actividad del Tribunal de Casación Penal, termina sosteniendo que hay que atender a las circunstancias actuales de la causa para decidir, por más que ellas sean posteriores a la interposición del recurso. Realiza un repaso casación sobre distintos fallos de la Suprema Corte Provincial, algunos fallos también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para terminar concluyendo en que en este caso particular, como en el de tantos otros penados, el paso del tiempo permitió corroborar que aquella prognosis negativa realizada por la Cámara Penal resultó errada. Porque al fin y al cabo, para poder acceder a la libertad condicional, tenían que realizar los magistrados una prognosis de reinserción, y realmente con los elementos objetivos, arrimó no solamente el penado, sino también el Patronato de Liberados bonaerense, se dio cuenta que estaba trabajando, que estaba con su grupo familiar, que cumplió con todas las condiciones impuestas por el juez de ejecución penal, y que esa prognosis que realizó para revocar el fallo de primera instancia había sido errada. Creo que es importante, salgo de la pantalla. Es importante empezar a analizar todos estos elementos, aprovechar y sacar el máximo rendimiento de la realidad de la etapa de ejecución penal. Son cada vez mayor la cantidad de causas que se pueden trabajar, no hay mucho camino recorrido, hay que realmente tener inventiva, y ver que cuando mantenemos este tipo de audiencias, nos encontramos, como les decía hoy, no solamente en estos casos que citamos de ejemplo, determinados informes del servicio penitenciario. No hablo en general de lo que es el dictamen, sino analizando uno por uno los ítems que hay, como puede ser la parte educativa, la parte laboral. Hay muchísimo para explorar y para trabajar como abogados y abogadas. Y ver que realmente a veces se completan formularios donde se equivocan también los funcionarios de las distintas áreas, y que muchas veces no se corresponde el material objetivo, supuestamente, que obran esos informes o secciones, con lo que tiene que ver con las conclusiones a las cuales arriba el Departamento Técnico Criminológico. De ahí la importancia de litigar en esta etapa de ejecución de la pena. De ahí también es una lástima cuando la Fiscalía no está, porque terminás discutiendo con nadie, lamentablemente. Ahora, como bien sabemos quienes ejercemos la profesión libre, el hecho de que la Fiscalía no esté no implica que después no va a recurrir, lo cual también genera un problema y hace que tengamos que estar atentos, ver si recurrió la decisión favorable que pudimos haber llegado a obtener, nosotros tener que realizar una presentación en la Cámara Penal pidiendo una audiencia para poder litigar en esta etapa recursiva y suplir las omisiones de la Fiscalía en la etapa de instancia, lamentablemente. Esto lo sabemos quienes día a día ejercemos y nos gusta trabajar en la etapa de ejecución de la pena. Así que, bueno, la idea era dar este pantallazo, ver la importancia que sigue teniendo la oralidad. Sin oralidad no se pueden efectivizar otros ejes esenciales del proceso penal. Ejemplo, la personalidad de la judicialización, con lo que sería la oralidad y tener al juez o a la jueza cara a cara, estamos evitando esa delegación de tareas, estamos permitiendo que se puedan discutir cosas que parecen obvias, ejemplo, que digan que no se le concede a algún instituto porque no trabaja ni estudia, y cuando después analizamos los informes, vemos que no trabaja y no estudia porque no hay cupo. Algo tan sencillo como eso puede determinar que una persona salga o no salga en libertad. Por eso creo que hay muchísimo por hacer, creo que el camino es este, saber cuáles son los fundamentos, saber por qué se instauró la oralidad en la etapa de ejecución penal, pedir y tratar de ser lo más selectivos posible cuando analizamos en qué caso nos conviene litigar oralmente, a mi criterio prácticamente en todos, en cuáles no, en cuáles podemos y en cuáles no. Tratar de litigar, tratar de citar a los y las protagonistas responsables de determinados informes,
ver si tenemos la posibilidad a veces de poder proponer algún perito o alguna perito de parte, porque creo que hay muchísimo por hacer. Tenemos que realmente ser ingeniosos e ingeniosas en esta etapa y bueno, ver que los resultados después son importantes. Tener estos precedentes muy presentes, caso Crespo, caso Ibarra, y ver de qué forma los utilizamos e instamos a otros organismos jurisdiccionales a que tomen ese tipo de resoluciones en el mismo sentido. Que se respete la oralidad en la etapa de ejecución penal, que respeten nuestro trabajo como abogados. No podemos permitir que quieran fundamentar por escrito cuando estamos en el marco de una audiencia, y bueno, tender a una defensa digna, efectiva, y que a nuestros defendidos y defendidas les dé orgullo y seguridad el hecho de habernos contratado y ver que se los defiende como se los tiene que defender. Muchísimas gracias. Ahora a escuchar al maestro Alderete Lobo. Gracias. Bien, Damián, muy claro lo tuyo como siempre. Bueno, ahora le concedo la palabra al doctor Alderete Lobo, sin antes recordarles que cualquier pregunta, consulta, inquietud, la pueden hacer en el chat, y luego al finalizar la exposición del doctor Alderete, vamos a evacuar dudas, consultas, preguntas y demás. Rubén, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Muy agradecido, muy honrado por la invitación, como siempre. Voy a quizá aprovechar unos 20, 30 minutos aproximadamente para por ahí apartarme un poco de la línea que propuso Damián, que se centra principalmente en los aspectos prácticos, que por supuesto es lo que principalmente les interesa a las abogadas y los abogados, especialmente a aquellos que litigan en el ámbito, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Pero quisiera hacer alguna referencia, simplemente para intentar generar algún debate, alguna discusión posterior, a algunos aspectos que me parece son centrales en el desarrollo de pensar, o mejor dicho, repensar el diseño del proceso en la etapa de ejecución penal. El título de este encuentro, básicamente, propone ya pensar ciertos desafíos en materia de lo que puede representar un proceso adversarial, ¿no? De características adversariales en el marco del proceso de ejecución. Cuestión que yo diría que a nivel nacional está en un desarrollo absolutamente embrionario, ¿no? Hemos, en la mayoría de los sistemas procesales del país, adoptado procedimientos orientados hacia sistemas acusatorios, hacia sistemas adversariales, con una preponderancia, digamos, del conflicto como base, ¿no? de la estructura del proceso y de la intervención judicial. Hemos tratado de repatriar el concepto clásico de acción, ¿no? Como la acción como aquello que excita la jurisdicción y que representa un conflicto entre partes, ¿no? La intervención de la jurisdicción no es más que esto, ¿no? La existencia o el presupuesto de un conflicto que le es ajeno al tribunal que debe resolver el caso, y que por esa razón entonces se le presenta o se le ofrece a la autoridad judicial a los efectos de dirimirlo. Y esto, que parece tan sencillo y tan básico, es el presupuesto de dos garantías fundamentales. Por un lado, la defensa, ¿sí? La existencia de una parte opuesta, ¿no? A quien oponerse, ¿no? Y que delimite la pretensión, favorece el ejercicio de la defensa. No es posible la defensa sin un adversario que presente con claridad cuál es la postura del Estado en este caso, ¿no? En materia penal estamos hablando de la acción pública, pero también podría estar representado por una acción privada o conjunta en todo caso. Pero lo necesario para el ejercicio de la defensa es tener claramente identificada la contrapropuesta, la contrapostura, aquello que va a delimitar el objeto procesal. Sin esa delimitación del objeto procesal es muy difícil, yo diría casi imposible hacer o ejercer la defensa.
Entonces, esta necesidad de la delimitación del objeto procesal a partir de una contraparte se traduce, además, en garantías de la imparcialidad del tribunal que debe decidir, porque esto presupone y asume que esa delimitación del objeto procesal va a provenir de alguien distinto al tribunal que debe resolver. Esto lo hemos resuelto bastante bien desde el punto de vista procesal en la mayoría de los códigos contemporáneos, vamos a llamarlos, en donde, por supuesto, para poder generar esta separación, se crea la figura del Ministerio Público Fiscal, se refortalece, se resignifica el rol del Ministerio Público Fiscal durante el proceso, otorgándole facultades para llevar adelante el ejercicio de la acción penal y desvinculando al tribunal de ese rol, de esa función. Ahora, cuando nosotros intentamos pensar el proceso de ejecución penal, deberíamos intentar o deberíamos exigir a la normativa procesal y al diseño que ese régimen, que ese sistema adversarial previsto para el proceso se vea reflejado en la etapa ejecutiva de la sentencia. Porque para pensar un proceso adversarial en la etapa ejecutiva de la sentencia, necesito también pensar la forma en la que voy a poder ejercer la defensa sobre la base de ya no una imputación, ¿sí? Porque tenemos una sentencia condenatoria, pero sí una pretensión acerca de cómo el Estado pretende modular la pena en el caso concreto. Y la única forma de poder defenderse de esa pretensión estatal es a través de un órgano que formule con precisión esa pretensión. Y esta es una de las cuestiones que me generó, entre otras cosas, la interesantísima exposición de Damián, sobre la base de un postulado que inicialmente es teórico, pero que tiene necesarias e indubitables consecuencias prácticas. Y es cómo poder desarrollar un proceso adversarial sin adversario. Es decir, sin que el Ministerio Público Fiscal esté presente en la contienda. ¿Contra quién estoy ejerciendo la defensa? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿Quién es mi adversario? Y acá es donde se presenta la primera mala noticia. Porque si el Ministerio Público Fiscal no está presente, uno diría, bueno, tiende a pensar, ¿no? Si no tengo adversario, gané la contienda. No se presentó mi rival. Entonces, como no se presenta mi rival, tengo ventaja, ¿no? Gané los puntos. Y la mala noticia es que no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que mi adversario va a ser sustituido. Cuando no se presenta, el adversario es sustituido. ¿Y por quién va a ser sustituido? Por la autoridad judicial. Entonces, mi adversario va a ser aquel de quien yo esperaba garantía de imparcialidad. Quien va a someter a prueba las alegaciones de la defensa va a ser la autoridad judicial, la que naturalmente va a sustituir esa falta del Ministerio Público Fiscal. Y esto, por supuesto, representa una infinidad de problemas desde el punto de vista de las garantías procesales. La primera, y más evidente, es no tengo de quién defenderme, porque no puedo defenderme de quien va a decidir el caso, simplemente porque la decisión viene final, viene después de que yo ejercé mi defensa. Entonces, la única forma de ejercer mi defensa en este escenario planteado con la ausencia de un actor fundamental como el Ministerio Público es el ejercicio del derecho al recurso. ¿Cómo me defiendo del alegato de la autoridad judicial? Recurriendo a la decisión, pero ya perdí. Entonces, ese ejercicio recursivo es tardío en el marco del proceso adversarial, porque la autoridad judicial que sustituyó al Ministerio Público no solo alega, resuelve el caso. Entonces, la única forma de defenderme es a través de la actividad recursiva. Primer punto, entonces, no hay o no puede haber defensa en un escenario en el que no hay Ministerio Público Fiscal, en el que no hay, vamos a llamarlo provisoriamente acusación, porque no podríamos decir que durante la etapa de ejecución se acusa, ¿sí? Pero lo que sí hay es una pretensión estatal de modular la pena, ¿sí? Cualitativamente en determinado sentido. Que puede ser, por supuesto,
contrario a los intereses que presenta para la persona condenada. Pero el segundo problema es el compromiso con la hipótesis, con esa hipótesis de pretensión estatal, ¿no?, que tiene o que asume la intervención judicial, que sugiere, por supuesto, defectos o deficiencias o impacto en la garantía de imparcialidad. El hecho de que naturalmente la autoridad judicial se involucre en el caso, sustituyendo, ¿no?, con su actividad, que incluso hasta puede llevar a generar la actividad probatoria durante el proceso oficiosa, ¿no?, por parte del tribunal, es decir, proponer prueba en contra, ¿no?, aquella prueba que nadie propuso, pero que termina proponiendo de oficio el tribunal para intentar zanjar, corregir defectos que pueda llegar a presentar la información penitenciaria agregada al legajo. Todo este tipo de cosas que, digamos, no tengo ninguna duda, les resultarán familiares porque seguramente ocurren cotidianamente en la praxis, y lo digo no con cierto prejuicio de la actividad procesal en la etapa ejecutiva en la provincia de Buenos Aires, sino porque estos vicios no son solo vicios de operadores jurídicos, son vicios o defectos de regulación normativa. El principal problema que tenemos para lograr desarrollar un proceso de ejecución de penas realmente adversarial, ¿sí?, o por lo menos asimilable a un proceso adversarial, es de diseño, es de reconfiguración del rol de la autoridad judicial durante la etapa de ejecución. Porque nosotros solemos asimilar proceso adversarial a oralidad, y en realidad no son sinónimos. La oralidad es un aspecto central y fundamental que debe tener un proceso adversarial, pero la oralidad es un medio para garantizar otras garantías de este proceso adversarial, pero no es el único. Porque por más que yo establezca un sistema oral de resolución de conflictos, si en esa audiencia oral no reproduzco un escenario de contienda, entonces simplemente estoy oralizando un sistema mixto, no adversarial. Un sistema que llamaríamos inquisitivo reformado, ¿sí?, en el que en una audiencia oral yo me presento y litigo ¿ante quién? Ante el inquisidor o la inquisidora, que en este caso sería la autoridad judicial de ejecución de penal. Y esto, insisto, es un problema que excede la buena voluntad de los operadores jurídicos. No estoy señalando que sea necesariamente un problema de praxis judicial. Yo creo que es un problema de diseño. Y veamos, a ver, para tener más o menos un pantallazo del asunto, solamente, si no me equivoco, son 6 las jurisdicciones que tienen expresamente regulada la oralidad en la etapa de ejecución. Chubut, Código Procesal Penal Federal, la provincia de Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Entre Ríos y Santa Fe. En esas 6 jurisdicciones tenemos expresamente regulada la oralidad en la etapa de ejecución. Ahora, de todas esas regulaciones, yo diría que hay 3 posibilidades de cómo están expresada la oralidad. Por un lado, el Código Procesal Penal Federal, que de manera absolutamente irresponsable dice todas las cuestiones durante la ejecución se resolverán oralmente. Es imposible. ¿Cómo podemos resolver todas las cuestiones de manera oral? No hay sistema que pueda resolver o tolerar semejante forma de resolver los problemas. Por otro lado, hay muchas cosas que es bastante inconveniente resolverlas oralmente. Quizá mediante otro tipo de mecanismo más ágil se pueda dar soluciones a una pluralidad de problemas, ¿no? Y hay otras que necesariamente sí requieran la oralidad. Pero lo que primero pienso es absolutamente irresponsable la exigencia de oralidad en todas las cuestiones. Porque esto que termina siendo, como no se puede resolver todo oralmente, como no existe sistema que pueda resolverlo, y la ley dice que hay que resolver todo oralmente, ¿qué termina pasando? Bueno, el sistema termina licuando qué se puede resolver oralmente y qué no. ¿Y quiénes deciden entonces qué se puede resolver oralmente y qué no? Los operadores jurídicos.
Y ahí entramos en la arbitrariedad y en la discrecionalidad, ¿no? Porque como no podemos resolver todo, bueno, la praxis va generando que todo se transforme, esto sí, esto no, en algo escrito, y ahí entonces entramos en el desgobierno normativo. Es muchísimo más saludable la decisión de los sistemas procesales de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, y de, creo, Entre Ríos, que sí especifican qué tipo de incidentes deben ser resueltos de forma oral. Entonces ahí hay una decisión político-criminal, ¿no?, de diseño, que dice, estas cosas yo las quiero resolver mediante audiencia oral. Después los sistemas neuquino y de Santa Fe, por ejemplo, tienen una fórmula un poco más laxa, abierta, todo aquello que modifique sustancialmente la pena, por ejemplo, ¿no? No dicen todo, pero básicamente ahí entramos nuevamente en la arbitrariedad. Esta sí modifica sustancialmente la pena, esta incidencia no, y otra vez entramos en cierto problema, a mi juicio, que hay que precisar, ¿no? Esas formulaciones abiertas no me convencen. Pero bueno, habría que ver cómo se desarrollan en cada contexto. Entonces, una vez determinado que las audiencias deben ser orales y determinado qué tipo de trámites deben resolverse mediante una audiencia oral, lo que falta, en casi todas las regulaciones procesales, es cuál va a ser la dinámica de la audiencia. Y sobre todo, cuando yo voy a introducir actores nuevos a la audiencia, como por ejemplo la víctima, pero necesito una regulación mínima de ese trámite. Ustedes me dirán, bueno, está regulado en las reglas generales de las audiencias, en el código, y hay que remitir a la regulación de cómo se regula la audiencia en el debate, por ejemplo, en el juicio. Yo diría, bueno, realmente la etapa de ejecución, a mi juicio, requiere o demanda una regulación particular, ¿no? ¿Quién presenta el caso? ¿Quién habla primero? ¿Quién cierra? ¿No? En todo caso, hay oportunidad de réplica, dúplica. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo habla la víctima? ¿Habla primero? ¿Habla después? Pues habla última. Yo tengo posibilidad como defensa de discutir las alegaciones de la víctima. ¿Con quién viene la víctima? ¿Viene con representación o no? ¿Sobre qué temas puede hablar la víctima? ¿Puede discutir o valorar informes penitenciarios? ¿O solamente puede expresar o pronunciarse sobre sus temores de revictimización, sobre medidas? Bueno, todo esto, a mi juicio, exige una regulación precisa. La regulación del contenido de la audiencia y de, sobre todo, ¿no?, cuál es el efecto de los dictámenes que van o los alegatos que van a producir las partes. ¿Qué pasa si el Ministerio Público Fiscal está de acuerdo con la postura de la defensa? ¿Cuáles son los límites a la jurisdicción sobre ese punto? Si el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, no se opone a la libertad condicional, ¿puede la autoridad judicial rechazarlo? ¿En qué casos? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay un yerro normativo en la invocación del Ministerio Público? ¿Qué pasa si hay víctima y el Ministerio Público Fiscal está de acuerdo con que debe proceder la soltura? Bueno, en particular yo creo que estamos en el inicio, yo les diría, vuelvo a utilizar el término, un estado embrionario, ¿sí?, del desarrollo de un verdadero sistema procesal de ejecución adversarial, que nos falta recorrer muchísimo andar para poder pensar o rediseñar estos sistemas, para adecuarlos realmente a un modelo adversarial. Porque lo que hemos hecho, y a mi juicio han estado haciendo los distintos proyectos de reforma, es adecuar un procedimiento inquisitivo reformado con la figura del juez o jueza de ejecución, que es una figura muy potente desde el punto de vista de su intervención. Y no es una figura pasiva, no es un juez o jueza de garantías que está a la espera de la resolución de un conflicto, sino que es un juez o jueza que tiene un mandato de actividad oficiosa, por lo menos en la ley de ejecución de pena federal, ¿no? Entonces, si le decimos a los jueces y a las juezas de ejecución que deben de oficio supervisar la ejecución de la pena, entonces estamos hablando de una actividad judicial inquisidora.
una actividad judicial que debe salir a la búsqueda del conflicto. Y esto no lo digo como crítica, simplemente quiero explicar la diferencia de sistemas. Si nosotros le vamos a exigir eso a la autoridad judicial, entonces luego no podemos reclamar la imparcialidad. O no vamos a tener bastantes problemas para reclamar la imparcialidad de la autoridad judicial que sale a la búsqueda del caso, que es la que propone el objeto procesal, la que lo delimita. Piénsenlo de esta manera. ¿Cómo se organiza normalmente un caso judicial? Bueno, hay una pretensión deducida por una parte, ¿sí?, en contra de la otra. O por lo menos, si no es en contra, diferentes formas de entender un mismo problema. Y ahí es donde se representa el conflicto. Entonces, una parte dice, yo creo que debería salir en libertad condicional, y la otra parte dice, yo creo que no. Entonces, este conflicto que existe entre las partes es llevado a la autoridad judicial. Se reúnen las partes, discuten, debaten, y por eso, porque no hay acuerdo, vamos a la autoridad judicial. Cuando nosotros sobrecargamos ese rol de delimitar el conflicto en la autoridad judicial, es al revés. La autoridad judicial sale a la búsqueda del conflicto, lo promueve, lo propone, y luego llama a las partes para que opinen. Entonces, pareciera que los dueños y dueñas del conflicto son los jueces y juezas, y que llaman a las partes para ver qué opinan. Las partes ya en lugar de adversarios se transforman en peritos. El Ministerio Público es una suerte de perito, ¿no? ¿Qué opina el fiscal? ¿No? ¿Cómo qué opina el fiscal? ¿Qué opina el fiscal? Le llamo por teléfono a ver qué le parece. No. El fiscal es la parte que no debe opinar. No es cuál es su opinión. La correcta formulación es cuál es su pretensión. ¿Sí? Tenemos que empezar a pensar en un Ministerio Público Fiscal que represente, ¿sí?, un interés. Y cuando el Ministerio Público Fiscal representa un interés, entonces va a ejercer pretensiones. Y esa pretensión delimita el objeto procesal, pero además descomprime a la autoridad judicial. Porque esto es otro fenómeno y otro problema que ha generado los sistemas de jueces de ejecución inquisitivos, que son que hay que salir a buscar a juez de ejecución, a buscar la cabeza del juez de ejecución cada vez que ocurre algún hecho relativamente mediático o grave, liberado, digamos, por una persona liberada por esa autoridad judicial. Lo que automáticamente pasa es, bueno, hay que ir a buscar a la autoridad judicial que resolvió el caso. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué, más allá de cualquier concepto, ¿no?, estructural vinculado con, bueno, nada, es un poder del Estado, ¿no?, el Poder Judicial, pero más allá de esta observación, digamos, ¿por qué es la autoridad judicial la responsable cuando en realidad lo único que hizo fue resolver un conflicto ajeno? Y uno diría, ¿quiénes son los representantes del Ministerio Público Fiscal que estuvieron involucrados en el caso? Nadie sabe, nadie los conoce. Damián dice, ni van, ¿no? Entonces, digo, no es más complejo, pensémoslo desde el punto de vista estructural, que cuando ocurren estos hechos, en vez de ir a buscar al juez, vayamos a pensar, ¿y por qué el fiscal ni fue a la audiencia? Esto no le preocupa a nadie. Esto no representa un problema. Y a mí me parece un problema enorme, ¿no?, sistémico. Y vuelvo a decir, como defensor, prefiero que tener un fiscal enfrente. Quiero tener un adversario como defensor, garantiza mi defensa. Y si voy a tener a la víctima, también la quiero tener como un sujeto procesal enfrente, porque tengo la posibilidad de escuchar sus pretensiones, de escuchar su legítimo ejercicio, ¿sí?, del derecho a ser oída y a exponer sus temores frente a lo que se está debatiendo, y sobre esa base, con mi actividad de defensa, yo puedo presentar y ofrecer mi visión del asunto, y cómo la solución adecuada a mi defendido también no necesariamente va en contra de aquellas pretensiones de la víctima. Y entonces podemos sentarnos a discutir en medidas de restricciones en el marco de una libertad condicional, que la persona
la víctima acepte y que la persona condenada pueda aceptar también, o medidas, digamos, no solamente de protección, sino también de abordajes que se pueden llevar adelante en el medio libre, y el debate ya es otro. Entonces la actividad defensista es sobre una pretensión concreta. Pero cuando yo no lo tengo, cuando no tengo al Ministerio Público Fiscal, cuando no tengo a la víctima ejerciendo sus pretensiones, tengo una autoridad judicial temerosa. ¿Temerosa de qué? ¿Y qué pasa si la persona le hace algo a la víctima? ¿Y qué pasa si la persona comete un nuevo delito? Y como no hay pretensiones reales, entonces esa autoridad judicial las imagina. Y dice, bueno, si llega a hacer algo a la víctima, que no sabemos, porque la víctima no está, porque no vino, porque el Ministerio Público tampoco lo expresó, entonces por las dudas, voy a denegar la libertad. Les aseguro que en mi experiencia han sido muchos más los casos que he perdido por temores hipotéticos que la propia autoridad judicial cree que pueden ocurrir y quiere evitar, y la única forma de evitarlos es denegando la libertad, porque como son hipotéticos y no son reales, entonces, ¿qué medida real puedo adoptar frente a una hipótesis? En cambio, cuando tengo una pretensión real, ahí sí hay un conflicto que resolver. Y hasta la autoridad judicial se siente más fortalecida en la toma de decisión, para imponer una medida restrictiva, para imponer algún tipo de cláusula dentro del marco del instituto preliberatorio de que se trata. ¿Sí? Y obviamente el ejercicio de la defensa cambia, muta radicalmente en ese debate. ¿Sí? La posición activa de la defensa incluso puede generar, allí donde no había, que incluso muchas deficiencias hay también en el Ministerio Público Fiscal, ¿no? De pretender subrogarse en derechos de las víctimas cuando la víctima no fue oída, y defender a una víctima que no está, y imponer restricciones en favor de una víctima que no sabemos si las quiere, si las necesita. Las víctimas no son cosas, son personas, tienen derechos y son sujetos procesales. Entonces no podemos tratarla como, bueno, la víctima, ¿y dónde está cuando alguien habla de la víctima, ¿dónde está la víctima? ¿Qué es lo que la víctima quiere? Entonces, mi propuesta es que excede quizá lo estrictamente normativo, porque lo normativo está y está deficientemente regulado, ¿no? Pero esto no lo vamos a poder resolver en lo inmediato, lamentablemente. Como mi propuesta es, empecemos a pensar que los procesos de ejecución deben ser rediseñados a imagen y semejanza a un proceso adversarial, y no hacer simplemente una adecuación poniendo la oralidad o algún tramitecito que más o menos los asemeje, pero que al fin y al cabo admita, por ejemplo, que el Ministerio Público no esté, o que la autoridad judicial pueda involucrarse en la producción probatoria. Más allá de esto, creo que lo que sí podemos empezar a hacer como actores, y sobre todo en procesos que están oralizados, ¿no? En el que este paso se dio, que insisto, para no tener un final tan deprimente, ¿no? Porque si no parece que estoy directamente diciéndoles que todo está mal. No, a ver, se han dado grandes pasos, y cuando estamos y tenemos la posibilidad de llevar adelante una audiencia oral, hemos avanzado, ¿sí? En un proceso de ejecución. Pero lo que podemos empezar a hacer como actores, y desde donde estemos, digo, desde el rol de defensa, desde el rol del Ministerio Público, desde el rol de la autoridad judicial, es empezar a comportarnos también como actores en el marco de cómo se desempeña un proceso adversarial. Entonces, asumir y que el rol del Ministerio Público Fiscal es ejercer una pretensión, que las jueces y las juezas y los jueces también exijan que haya un debate y que se debatan pretensiones, que los jueces y las juezas empiecen también a mantener su rol y a posicionarse de manera imparcial frente al conflicto, que empiecen a tratar de no producir prueba, a dirigir la audiencia, ¿sí? A tratar de orientar y de determinar aquello, o por lo menos sugerir por a dónde va la delimitación del objeto procesal, pero que esa delimitación provenga de las partes, ¿sí? Y no de la autoridad judicial. Y en esa dirección también establecer cierto orden que garantice la defensa. La defensa debe hablar última, ¿sí? Indubitablemente. No puede haber después del alegato defensor la palabra de nadie más.
Y esto que parece tan básico, a mí me ha ocurrido más de una vez. ¿Sí? Bueno, y ahora, último de todo, vamos a escuchar a la víctima. No, último de todo, no puede hablar la víctima. La víctima debe ser oída, tiene que tener su espacio. Si quiere hablar después de la defensa, puede hacerlo. Pero último de todo, habla la defensa. Siempre. Sin ninguna excepción. Y este tipo de cosas, la falta de regulación, normalmente conllevan o traen consigo la mala práctica. Quisiera, antes de darle, por supuesto, la palabra a las intervenciones, para las reflexiones que ustedes consideren necesarias, e incluso el debate, mencionar el siguiente paso que nos queda, que es una deuda que no vamos a poder resolver en el corto plazo, desde el punto de vista procesal, y es el rediseño del proceso de ejecución, no solamente en su faz dinámica, que es básicamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Cómo ocurre, cómo desarrollan o cómo se producen los fenómenos procesales, sino el rediseño de la etapa de ejecución desde su sistema de garantías. Hemos estado en una comodidad, a mi juicio, una comodidad dogmática, a mi juicio totalmente contraproducente para el derecho procesal de la ejecución, y es el pensar que las garantías del proceso están vigentes. Esto que nos gusta tanto y nos deja tan cómodos del fallo Romero Cacciarani, ¿no? Sobre todo los votos, con mucho peso en el voto del juez Fait, y algún refuerzo en el voto de los jueces Zaffaroni, Maqueda y también Vázquez. Esta idea de que las garantías están vigentes durante la etapa de ejecución, que las garantías del proceso se trasladan a la etapa de ejecución. Bueno, todo esto suena muy lindo, pero es imposible de practicar. Y es teóricamente imposible, más allá de que también presenta dificultades prácticas. Pero como conceptualmente el sistema de garantías del proceso está diseñado en torno a las necesidades del proceso penal, que son sustancialmente distintas a las necesidades de la etapa ejecutiva, porque durante el proceso estamos llevando adelante una investigación con base a un hecho, ¿sí? Y que tiene como único fin el dictado de una sentencia condenatoria. Entonces, el fin del proceso es arribar a la sentencia condenatoria. Y es más, y lo digo sin... Ustedes dirán, no, pero puede ser absuelto. Pero ese no es el fin del proceso. El fin del proceso es arribar a una sentencia condenatoria. La absolución o la sentencia absolutoria no puede ser un fin del proceso, Mayer diría, porque la absolución no necesita ser declarada. La absolución, la inocencia. La inocencia se presupone. Entonces, es un estado inicial. De modo que lo que el proceso quiere es destruir ese estatus. Esa es su finalidad. Y sobre este punto, la sentencia condenatoria firme no puede ser un acto procesal intrascendente. Es un acto procesal tremendamente relevante para el proceso, a tal punto que a mi juicio le pone fin. Alcanza su objetivo. Y cuando tenemos una sentencia condenatoria, entonces nace algo nuevo. Cuando algo muere, nace otra cosa. Y como nace otra necesidad, que ya no es la necesidad de alcanzar una sentencia, sino la necesidad de hacerla cumplir, de ejecutarla, entonces nace un proceso distinto. Y este proceso es el proceso de ejecución, que no ha sido, hasta hoy, tratado como tal, como un proceso. Es tratado como un trámite, como un procedimiento, como algo perteneciente al proceso penal. Y a mi juicio este es un error conceptual que impide su profundo desarrollo. Y todos estos debates que estamos teniendo acerca de por qué entonces debiera haber una regulación más precisa, más amplia, una distribución de las cargas y los roles de los actores mucho más precisamente regulada, un sistema de garantías propio, todo esto presupone entender al proceso de ejecución de pena como un proceso autónomo, ¿sí? Como una disciplina que debe ser estudiada autónomamente, repensada, rediseñada, de acuerdo con las necesidades de aquello que se propone el proceso de ejecución de pena.
que no es ya dictada la sentencia, sino todo lo contrario, hacerla cumplir. ¿Hacerla cumplir cómo? De acuerdo con el mandato constitucional de reinserción social y con la obligación estatal de, durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad, llevar adelante o otorgar un trato digno y evitar que la ejecución de la pena se transforme en una pena cruel, inhumana o degradante. Entonces, sobre esta línea, los sistemas o las decisiones en materia de garantías deben ser sustancialmente opuestas, no opuestas, digamos, distintas a las del proceso penal, adecuadas a estos nuevos fines, a estos nuevos objetivos, que no tienen nada que ver con el proceso. Entonces, reformular la idea de pretensión. ¿Qué es una pretensión? ¿Cuándo hay potestades para ejercerlas? ¿Cuál es el poder jurídico de acción que tienen las partes? La carga probatoria, ¿sí? ¿A quién le corresponde la carga de la prueba en el proceso ejecutivo? ¿Qué incidencia tiene en el proceso ejecutivo la opinión del Ministerio Público? ¿Debe probar el Ministerio Público? ¿Qué pasa si no prueba suficientemente a aquellos que alega? Porque la carga de la prueba tiene otra contraposición, que es cuando yo tengo una carga probatoria, si no pruebo, hay una consecuencia jurídica. Bueno, ¿qué pasa en la etapa de ejecución con todos estos fenómenos? Y son fenómenos observables, porque ocurren, ¿sí? Ocurren en el desarrollo y en la praxis. Y yo creo que el desafío del derecho procesal penal y de la política criminal de acá en adelante es reformular teóricamente el proceso de ejecución y al mismo tiempo, por supuesto, pensar las normas de manera acorde con esa reformulación. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado con teoría y haberlos quizás sacado un poco del eje estrictamente práctico. Mi idea era por ahí introducir algunos conceptos que permitan pensar, en particular la normativa de la provincia de Buenos Aires o cualquier problema litigioso que ustedes puedan haber tenido, y por supuesto abrimos a ese espacio cualquier consideración que quizás yo pueda contestar, porque no es mi especialidad, por supuesto, el proceso en particular de la provincia de Buenos Aires, y no litigo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ahí le voy a pasar la palabra a Damián, sin duda, pero por cualquier otro asunto, si yo puedo serles útil, a disposición. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rubén. Damián, no sé si querés aportar algo más a la exposición, si no ya vamos a abrir a algunas intervenciones. Gracias, Majo. En primer lugar, sería bueno, hay un montón igual de colegas que tienen las cámaras prendidas. Bárbaro. Eso está bueno porque si no quedamos hablándole a cuadraditos con el nombre o con una foto. Yo veo que hay un montón con las cámaras prendidas, más que, dale que ya llega el tramo final, ya estamos a nada. Después anoté un montón de cosas que fue diciendo Rubén, muchísimas, muchas. Se pone lindo para el debate. Pero sería bueno, Majo, si se le puede dar la palabra a la colega Alonso Barneche, que hizo una consulta. Sí. Si se le puede abrir el micrófono. Perfecto. Diego, Solange Alonso Barneche hizo una pregunta muy interesante. Y ahí puede activar. Si podemos. Bárbaro. Ahí está. Tengo una consulta en relación a la audiencia del artículo 3 de la ley de ejecución. Digamos, si es obligatoria su realización, o en el caso que no se haga, si se puede pedir la nulidad. Y de la mano de esta consulta, en algunos departamentos judiciales se deniega, teniendo en consideración un cronograma que debe realizar la Corte Suprema de la provincia, y como no está ese cronograma, no realizan la audiencia. Si eso es así, si existe, digamos, ese cronograma, y si, bueno, se puede negar la realización de la misma por la ausencia de este. Para Damián la pregunta, ¿no? Creo que le hizo para que la conteste. Sí, yo ahí, en esas filminas que fui compartiendo, ese tema lo tocó el Tribunal de Casación Penal de la provincia, y termina en algo tan básico como triste a lo que es la Administración de Justicia Provincial. Insta a que efectivamente se aplique este procedimiento previsto en el artículo 3, y termina pidiendo que se cumpla una resolución de la Corte, que es la 3120/14, a eso iba la pregunta, y termina pidiendo casación, algo tan básico como que doten a los juzgados de ejecución penal sistemas de audio y registro.
Esa es la triste realidad que tenemos y el motivo por el cual no se aplica en todos los juzgados de ejecución penal de la provincia. Creo que son tareas y deudas pendientes que, bueno, nosotros al menos tendríamos que hacer lo nuestro como abogacía organizada e impulsar que se efectivice eso de una vez por todas. Pero esa sería la respuesta. Después, obviamente, si uno plantea una nulidad, los jueces y juezas te van a decir que materialmente les resulta imposible realizarlo por no contar con la infraestructura necesaria para ello. Para mí es nula, igual. Perdón, pues yo opino, pero para mí sí es claramente nula. Así como está formulada una decisión no tomada en una audiencia oral, es nula. Después la práctica, el argumento no me parece bueno, el argumento que opone la autoridad judicial de no poder materialmente llevarla a cabo, ¿no? Es como, es más, este es un problema conceptual también que tenemos durante la ejecución. Esta audiencia en la que se decide una liberación, porque sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en la que están específicamente regulados cuáles son los institutos, y esto no es una decisión ociosa, ¿eh? Los institutos son institutos que representan modificaciones sustanciales a la pena, los que están seleccionados por la ley para ser resueltos en audiencia oral. Entonces, lo que está ocurriendo en esa audiencia es que se está determinando la pena en la etapa ejecutiva. Se está modificando cualitativamente la pena. De modo que la decisión del legislador de incluir esos institutos en el marco de una audiencia a resolver en una audiencia oral es una decisión que está vinculada con el proceso de determinación de la pena. No es una decisión optativa, ¿no? Entonces, así como no podríamos aceptar la imposición de una pena sin juicio, no podemos de ninguna manera aceptar, y es una nulidad absoluta, la determinación de un aspecto esencial de esa pena, como lo es la etapa de ejecución y el aspecto cualitativo de un instituto penitenciario, sin la audiencia correspondiente. A mi juicio, perdón, que me interrumpa, y no creo que judicialmente sea la solución que obtengan, este es otro cantar, pero a mi juicio no me cabe ninguna duda que en el caso de cómo está regulado el sistema procesal de la provincia de Buenos Aires, esa decisión no tomada en ese contexto es nula. Coincido, Rubén, para ampliar la respuesta. Lo único que, bueno, obviamente siempre hay que ver cuál es la realidad nuestra. Coincido en que es totalmente nula, o también son nulas las resoluciones que se toman sin celebrar la audiencia del artículo 168 bis del Código Procesal Penal, previo al dictado de una prisión preventiva, o ya sea por el planteo de una morigeración, o también son nulas las resoluciones donde no se designa la audiencia del artículo 412, cuando uno plantea un habeas corpus. La realidad es que no las realizan. Acá en La Plata tenemos un juzgado de garantías que directamente no realiza siquiera las audiencias por videoconferencia, o sea, llegamos al punto máximo, el juzgado de garantías 3 de La Plata, cuando uno solicita esa audiencia, automáticamente ya tiene un formulario preestablecido que le dice que no la va a celebrar por motivos técnicos y que realices tus presentaciones por escrito. Fíjate al nivel de deformidad que llegamos. Resoluciones que después son acompañadas y ratificadas por la Cámara Penal Departamental. Es un gran problema lo de las audiencias porque también, bueno, yo como agente judicial, muchas veces muchas unidades también ponen trabas para la coordinación de estas audiencias porque lo que dicen es que tienen una sola computadora, que desde esa sola computadora tienen que realizar las audiencias de toda la provincia de Buenos Aires, y a veces uno los llama para decirles que hay una audiencia de habeas corpus urgente y te dicen no tengo lugar de acá al miércoles, si es que te contestan, porque algunas unidades lo que hacen es únicamente te dan un mail y vos tenés que mandarle un mail y estás a la espera de que ellos te contesten también. Así que es muy difícil también lidiar con estas cuestiones que exceden a veces del ámbito judicial. Y Damián, te iba a hacer una consulta, una intervención respecto a la audiencia del artículo 3, cuando apenas empezaste la exposición. Gabriel Tovares Catalá preguntó si a esa audiencia puede asistir la víctima. Sí, a ver, perfecto me viene porque había notado algo de lo que estuvo diciendo Rubén.
respecto, y coincido, a la necesidad de regular los pormenores de este tipo de audiencias. Y lo uno justamente con la consulta del colega, porque hará, sí, 10 días tuve una audiencia en la Cámara Penal, en el cual ahí se fue dando toda la deformidad de lo que tiene que ver con la oralidad en la etapa de ejecución de la pena. Persona penado al cual se omitió computarle 1 año de privación de libertad en la unidad número 1 de Olmos, así como lo digo. Se le pasó, entre comillas, al defensor particular, se le pasó al fiscal y se le pasó a la jueza correccional. Realizaron un cómputo de pena, tuvieron audiencia y consintieron que no se le compute 1 año de privación de libertad en la tristemente célebre unidad número 1 de Olmos. Sustituyo al colega, empieza toda una aventura horrorosa, jurídica, tratando de que se rectifique ese horror que se había cometido, y bueno, nada, se termina después rectificando en el juzgado correccional, entre idas y vueltas y presentaciones. En una de ellas la Cámara Penal dijo que como las partes habían consentido, eso quedaba firme, no importa que se hayan comido ese año. Se pega toda la vuelta, se le plantea a esta persona, luego que se le reconozca ese año, la libertad condicional en el Juzgado de Ejecución Penal de La Plata. Solicito la audiencia del artículo 3, la jueza, que bueno, que ahora está jubilada, designa audiencia a 45 días, lo patea a 45 días, justo cuando ya iba a estar jubilada, gozando de sus beneficios. Consulto con mi defendido, quien opta porque se resuelva rápido. No quería estar 45 días más esperando una decisión sobre su situación. De forma escrita, rechazan el pedido de libertad condicional. Voy a la Cámara Penal, ahí nuevamente solicito la audiencia para poder litigar como corresponde, y acá viene la parte que se mezcla entre lo que consulta el colega y lo que planteaba Rubén. Vamos a esa audiencia, en instancia no tuvimos, por supuesto, audiencia, y estaba la fiscal de ejecución penal, la víctima, el penado, 2 jueces de cámara, porque una sala que no está conformada, y la defensa. Y ahí empieza el tema de cuál es el orden de exposición. Me piden que abra yo, abro, doy los argumentos, explico cuál era la pretensión de la defensa, se le da la palabra a mi defendido, quien también da sus motivos por los cuales solicita que se le conceda la libertad condicional, se le da la palabra a la víctima, habla, da sus motivos, hasta en un momento toma el celular y filma las condiciones en las cuales estaba viviendo, y decía que estaba de acuerdo con que le concedan la libertad condicional a mi defendido. Se le da la palabra a la Fiscalía, la cual contó con la ventaja de escuchar todos nuestros fundamentos o lo que queríamos expresar. Empieza a cerrar la audiencia el presidente de la sala de la Cámara Penal, lo interrumpo y le pido la palabra para replicar algunas cuestiones introducidas por la Fiscalía, y me dice que no me iba a dar la palabra, que esta audiencia no era un debate oral, y así como se los digo, dice, no, porque si no usted va a empezar a contradecir a la fiscal lo va a contradecir a usted y esto no se termina más. Obviamente que manifesté el agravio que me generaba eso, que formulaba la reserva del caso para poder ir a casación, y terminamos discutiendo sobre quién tenía el derecho a la última palabra, y le tuve que explicar que la defensa siempre es quien tiene que tener el derecho a la última palabra, y que había escuchado a todas las demás partes y no se me dio la posibilidad de cerrar. Que además lo que iba a hacer era una réplica, y no es que iba a empezar de vuelta con un alegato o una discusión sin sentido. Y así terminó, obviamente con una arbitrariedad impresionante, que después la conversé con algunos colegas y que no lo podían creer. Por eso ahí queda unido el tema de la desprolijidad o la falta de regulación de quiénes van interviniendo y en qué orden, y la vulneración de principios básicos, como que la defensa tiene que tener siempre, en cualquier etapa, el derecho a la última palabra. Damián, están consultando qué sala, no sé si
Sala cuarta de la Cámara Penal, como les decía que estaba desintegrada, estaba el doctor Argüero, no me acuerdo con quién más, y ahora, bueno, sé que designaron 2 nuevos camaristas, el doctor Benavides y Ferreira, espero que se pongan al día y que mejore, porque realmente se nota mucho cuando queda un juez solo o jueza y lo van integrando con distintos colegas y no tiene una línea de trabajo determinada. Y ahí sí, realmente se nota ese temor o esa conducta temerosa por parte de algunos organismos jurisdiccionales. No tengo ningún temor ni reparo en decirlo. Sala cuarta. Bien, perfecto. Bueno, Gonzalo Petit, vos, Nick, quería hacer una pregunta también, para que se le habilite el micrófono. Sí, yo tenía que hacerle una pregunta al doctor Ardeló, esencialmente en relación al rol de la víctima, ¿no? Acá en la provincia fue bastante difundido por todos lados la nueva ley, con una nueva impronta, un nuevo rol, una participación mucho más activa, y de alguna manera siempre me generaba la siguiente inquietud, ¿no? Si la víctima se constituye en representación de sus propios intereses, ¿cuál es el rol del Ministerio Público, ¿no? Y en este sentido le consulto qué le parece esta nueva ley con respecto al rol activo estrictamente en la etapa de ejecución. Muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. En principio, ¿cuál es el rol del Ministerio Público, ¿no?, en la etapa de ejecución? Este es el primer punto, lo que no está claro. Haya o no haya víctima. Y esto es algo que no nos hemos preguntado suficientemente desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la misión institucional. Porque si vamos, y esto se lo propongo que pueden hacerlo con cualquier ley de Ministerio Público, no solamente de la Provincia de Buenos Aires, la ley del Ministerio Público nacional o de los distintos ministerios públicos de las distintas jurisdicciones provinciales, y van a advertir que en la misión institucional no está claramente delimitado el rol o cuál es a lo que apunta la presencia del Ministerio Público en esta instancia. Entonces, ahí hay un problema que creo que excede la intervención de un tercer actor, en este caso que sería la víctima. Pero más allá de este problema, la pregunta es tremendamente pertinente, en la medida en que el Ministerio Público Fiscal es un organismo del Estado que está cruzado por la misión institucional que el Estado tiene durante la ejecución de la pena. Digamos, acá hay una responsabilidad, digamos, asumida por el texto constitucional de dirigir la ejecución de la pena y orientarla hacia la reinserción, ¿no?, hacia la reinserción social. Y además una obligación impuesta por el texto constitucional también de que la pena y la ejecución de esa pena esté exenta de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que esté o se materialice en condiciones carcelarias adecuadas. Sobre estos dos postulados, el Ministerio Público Fiscal tiene una misión clara, ineludible, digamos, ¿no? Ahora, el Ministerio Público, en particular, está asignado o encargado de hacer cumplir una pena que solicitó. Pues no debemos olvidar esto. La pena, o el resultado de esa pena, es el resultado de una pretensión ejercida por el Ministerio Público Fiscal. Sin esa pretensión no habría ejecución de pena. Esa pena existe porque el representante del Ministerio Público Fiscal pretendió la imposición de esa pena. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es, yo no puedo, en el fin de un proceso, ejercer una pretensión de tamaña magnitud que tiene una injerencia en derechos fundamentales como la libertad de una persona por muchos años y después desaparezco. Bueno, suerte. No, el Estado sigue teniendo presencia respecto de aquello que pidió y sigue teniendo una responsabilidad que debe rediseñarse, reconfigurarse y readecuarse a esos nuevos fines. En el marco de esto, entonces, el quantum de la pena también está determinado por una pretensión que luego el Ministerio Público debe sostener. Esto, que por supuesto está cruzado o trazado con la misión institucional que tiene el Ministerio Público y los fines constitucionales de la ejecución penal, a mi juicio no se riñe con
con las pretensiones que puede llevar adelante la víctima. Porque también hay que, me parece, empezar a pensar que un concepto de reinserción social no puede estar ajeno a la protección de los intereses de la víctima. Básicamente, cuando hablamos de reinserción social, hablamos de cierta intervención por parte del Estado en el conflicto, ¿no? Y en tratar de, digamos, reducir aquello que generó la situación de conflicto y también proyectar ciertas necesidades que surgen de la propia privación de libertad. Es decir, la intervención vinculada con la reinserción social es una intervención sobre las personas, en particular sobre la persona privada de libertad, que esa misma privación de libertad y ese mismo encierro proyecta, ¿no? En cuanto a vulnerabilidades que por ahí probablemente la persona traía, y otras que nacen con la propia privación de libertad. Pero si estamos pensando en un reingreso, en un reintegro a la sociedad, ese reintegro tiene que ser pacífico, y ese reintegro pacífico no puede desatender el posible temor de revictimización, sobre todo en determinados hechos que tienen un alto nivel de posibilidad de revictimización. Entonces, si estamos frente a un hecho de esas características, si estamos frente a un hecho en donde la víctima está expresando temores de revictimización, ¿no? Y esos temores son plausibles en el marco del contexto que se debate, porque también tenemos que empezar a pensar que esto también es un conflicto, donde la víctima denuncia cierto temor que debe estar fundado, que debe tener cierto elemento para ser sostenido, ¿sí? Las decisiones no podemos presuponerlo. Y esta intervención y participación activa, me parece, de las víctimas, que además exigen la reconfiguración de la idea de reinserción social, también para incluir ese reintegro pacífico, y repensar esa idea de reinserción con una inclusión de este tercer actor, no me parece que esté tan ajeno a la idea de aquello que el Ministerio Público debe velar o tener en cuenta al momento de tomar su decisión. Ahora, si vos me lo planteás desde un punto de vista de una víctima que se posiciona frente al conflicto de manera estricta y exclusivamente vindicativa, entonces uno ahí, que es posible, digamos, un escenario posible, no podemos descartarlo también, ¿no? Y incluso no, para quitarle contenido negativo, no digamos vindicativo, vamos a establecer el posicionamiento de estricto cumplimiento de aquello que fue impuesto judicialmente, ¿no? La víctima posicionada, es decir, me dijeron 20 años, bueno, yo quiero que la persona esté 20 años, ¿no? Y soslaye la estructura del sistema de régimen progresivo que está establecido en la ley 24660 y en los distintos institutos del Código Penal. En esa hipótesis, bueno, yo creo que la misión del Ministerio Público también es controlar la legalidad de la pretensión. Que la víctima en su afán de ejercer su pretensión, que está fundada y que puede además estar apoyada en temores ciertos de revictimización o en elementos probatorios, el Ministerio Público creo que tiene la misión de matizar esa pretensión con las exigencias constitucionales, con los dispositivos legales, con el control de la legalidad, y podrá acompañar eventualmente, pero deberá hacerlo con objetividad, con el límite que le marca la ley, que le marca la Constitución, y que le marcan los fines de la ejecución de la pena. En el marco de esa, yo diría, difícil situación para, digamos, interactuar las distintas finalidades o pretensiones que suceden durante el proceso, necesitamos una autoridad judicial absolutamente imparcial. Es por eso que yo soy tan exigente con esta decisión de político criminal, pero también de diseño. Porque como es tan heterogénea digamos, la calidad y la cantidad de las pretensiones que se deducen, y donde pueden presentarse conflictos con fines que están expresamente previstos en la Constitución, necesitamos que la autoridad judicial sea un órgano imparcial, escuche con mucha atención estas pretensiones, que estén involucradas las partes en los alegatos, en el ofrecimiento de prueba, que esto se transforme como en oposición, ¿no?, a lo que explicaba Damián, que me parece la expresión máxima, ¿no?, del trámite. Digamos, ¿no? De entender esto como un trámite y no como una audiencia en la que se va a decidir un caso. Porque lo que está ocurriendo es que estamos decidiendo un caso judicial. Esto no es un trámite.
No es que aquello que antes decíamos por escrito, ahora venimos y lo decimos, por palabra. No, el sentido de la oralidad y el sentido de transformar el proceso de ejecución en un proceso adversarial es de desterrar la idea de trámite, ¿no? Bueno, de esto no avanzo sobre esto porque además el profesor Binder es a quien hay que preguntarle este tipo de cosas y quien mejor va a explicar esta función que tiene la oralidad. Pero bueno, creo que esa es en principio la respuesta que tengo. Bien, Ignacio Fernández Camillo también quería hacer una consulta, si le pueden habilitar el micrófono. A ver dónde. Ahí ya puede activar. Ignacio. Bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la intervención y por las exposiciones que tuvieron tanto Daniel como Rubén. La consulta por ahí va a Rubén y está vinculado un poco a lo que venía comentando respecto a la función que tiene el Ministerio Público Fiscal en la etapa. Y el planteo respecto a esta, digamos, reacondicionamiento del proceso, de las garantías, si eso no es un poco legitimar un actuar que en realidad hasta puede ser considerado como mala praxis por parte del Ministerio Público Fiscal en esta etapa. Porque está clarísimo el planteo, coincido en los fundamentos y en la base, es un poco adaptarse a la realidad que padecemos, o que vivimos tanto en la profesión como las personas privadas de la libertad y condenadas, puntualmente, pero quizás esto merma un poco a las garantías que obviamente no son las mismas que la investigación, no son las mismas que el juicio, pero también existen garantías que están dadas y a las que debiera atenerse el Ministerio Público Fiscal. Y siempre está ese límite, ¿no?, entre Estado de seguridad o Estado policial y Estado de derecho, y esta cuestión de, bueno, esa pacificación que no está expresada, que se entiende dentro de la reinserción social, que hace un poco a los términos de lo que sería la peligrosidad, que es algo que un Estado de Derecho no concibe. Pero puntualmente es eso, si no es un poco legitimar eso actual, si no debiera existir o no debiera estar contralor al ejercicio del Ministerio Público Fiscal en la etapa. A ver si entendí. Contralor al Ministerio Público. O sea, tu pregunta sería, ¿quién controla al Ministerio Público eventualmente? Ese Ministerio Público tan fuerte que estoy proponiendo debiera existir en la etapa de ejecución. No sé si entendí bien. O si la propuesta de reformular las garantías no puede tener como efecto contraproducente una mengua de las garantías. Creo que es la mezcla de las dos cosas. ¿Es posible? ¿Te interprete bien? ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, el primer punto, la reformulación de las garantías es una necesidad, yo creo. No, viene impuesta por el cambio de estatus que representa para la persona pasar de ser una persona con estatus jurídico de inocente a una persona condenada. Este dato que representa la sentencia condenatoria firme presupone un cambio de estatus que cambia radicalmente el cómo pensamos las garantías, porque las garantías están pensadas sobre la base de ese estatus de inocencia, como por ejemplo las derivadas del indubio pro reo, del principio de inocencia, el indubio pro reo, el onus probandi, las distribuciones en materia de carga probatoria, son todas garantías derivadas de ese estatus de inocente que no existe ya. Entonces, el problema que puede generar desde el punto de vista teórico y que va seguramente a representar problemas de diseño si no lo asumimos, es que ese estatus, cambio de estatus, demanda que muchos de los fenómenos procesales tengan que tener otra explicación teórica, ¿no? Que no podamos derivar, por ejemplo, el indubio pro reo del principio de inocencia como lo hacemos durante el proceso. Ahora, esto no significa decir que no debe haber indubio pro reo en la etapa de ejecución, sino que su formulación teórica tiene presupuestos diferentes que deben ser pensados desde otro lugar
para poder sostenerlo, para poder reafirmarlo como garantía vigente. Porque si no, la estructura pasa a ser, desde el punto de vista teórico, endeble, y cuando la base teórica de una garantía es endeble, luego su proyección práctica o de diseño también termina siendo endeble. Entonces, para evitar ese riesgo, mi propuesta es fortalecer el sistema de garantías con un rediseño. Y digo, estoy dando el ejemplo del indubio pro reo, porque se deriva del principio de inocencia, pero podríamos hablar del bis in idem, por ejemplo. Cómo proyecta el bis in idem en la etapa de ejecución. No solamente en su formulación clásica, sino en la prohibición de doble valoración, ¿no? Cosa que durante la etapa de ejecución ocurre a roletes. La doble valoración negativa de un mismo acontecimiento. Voy a dar un ejemplo básico. Me otorgan una salida transitoria. Salgo en salida transitoria, la incumplo o la quebranto. ¿Sí? Me revocan la salida transitoria derivado de mi incumplimiento. Pasa el tiempo, llega el tiempo de mi libertad condicional, pido mi libertad condicional y me dicen que como ya incumplí la salida transitoria, he demostrado una tendencia a quebrantar las normas y me deniegan la libertad condicional. Entonces, el mismo acontecimiento es utilizado 2 veces, ¿sí?, para fundar una resolución negativa. Y esto no es un bis in idem. Nadie podría hablar de bis in idem en el caso. Pero claramente estamos hablando frente a un caso de doble valoración negativa. Entonces, esto podría ser o debería ser reformulado. Otras cosas que ocurren con bastante frecuencia. Me deniegan la libertad condicional por X cosas. Vamos a suponer que indican o sugieren que no cumplí con los reglamentos carcelarios. Como hay un plazo para la renovación de la libertad condicional, no es un acto definitivo, yo puedo renovar el instituto, pasa el tiempo, vuelvo a solicitar mi libertad condicional y vuelven a denegármela por las mismas razones que me la denegaron hace 6 meses. Y utilizan sistemáticamente el mismo argumento. Sin además fijar aquello que cualquier resolución negativa de libertad condicional debiera contener, que es la hoja de ruta de lo que yo debo cumplir para la próxima, ¿no? O sea, me la deniegan ¿por qué? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué razón tengo denegada esta libertad? Y una vez que me determinan aquello que me falta, yo ya sé que voy a cumplir o que debo cumplir. Bueno, esto claramente es otro ejemplo de doble valoración. Ni hablar de la naturaleza del hecho. La gravedad del hecho. Por la gravedad del hecho me deniegan la libertad condicional. Bueno, mire, por la gravedad del hecho estoy acá. Empecemos por hablar, ¿no? Recibí una sentencia condenatoria y por eso estoy cumpliendo una pena privativa de libertad. Llega el momento de pedir mi libertad condicional y me recuerda la gravedad del hecho. ¿Cómo modifico eso? Es un hecho inmodificable, que por otro lado ya fue valorado al momento de la medición de la pena. Porque claramente el artículo 40 y 41 del Código Penal me dicen que la gravedad del hecho es una cuestión a tener en cuenta para ver cuál va a ser la cuantía de la pena. Y ahora, que vengo a pedir mi libertad condicional, otra vez me utilizan la gravedad del hecho como elemento denegatorio. Entonces, todo esto no es bis in idem. No podríamos catalogarlo dentro de la violación a la garantía del ne bis in idem tal cual está formulada teóricamente, porque no hay una doble persecución penal. ¿Qué quiero decir con esto? Todos estos ejemplos que doy son ejemplos que a ustedes, ¿sí?, les parecen ejemplos violatorios de una garantía que no está formulada. Y el ne bis in idem en su formulación clásica es insuficiente para defenderse de este tipo de doble valoración. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta una formulación de una garantía que impida este tipo de actos, o que reformule o proyecte el bis in idem a la etapa ejecutiva. Esto simplemente para dar, o intentar responder tu atinadísima observación, que es, bueno, cuando ustedes me dicen que quieren reformular la garantía, a mí me asusta porque lo huelo a retaseo de garantías. Y yo creo que al contrario, hay un montón de fenómenos que pasan en la ejecución que no tienen explicación en el sistema de garantías del proceso, porque sencillamente lo que se está tratando de hacer durante la ejecución es distinto a lo que se trata de hacer durante el proceso. Y respecto a la otra pregunta, que es, ¿quién controla al Ministerio Público, ¿no? Y también fundadísimo, a mi juicio, temor de que
si empoderamos un ministerio público y le damos un rol preponderante, que es lo que en principio estoy reclamando, corremos el riesgo de crear una desigualdad mayor, ¿no?, entre las partes, como la que ya existe, digamos, porque estoy discutiendo con el Estado, y esto entonces genera una posición desventajosa para la defensa, en particular para la persona privada. Bueno, yo no creo esto, por dos razones. La primera es que no nos quejamos cuando hacemos esto durante el proceso. Porque básicamente esto es lo que el proceso adversarial o un proceso acusatorio propone, ¿no? Darle el poder de la investigación y de llevar el ejercicio de la acción al Ministerio Público, poner un juez de garantía. Que controle, que limite, que eventualmente dirija el proceso y que resuelva el caso, digamos, de forma imparcial sin comprometerse con la hipótesis de investigación. Y eso no nos hace ruido, al contrario, lo utilizamos en nuestro favor, ¿no?, con una separación tajante de funciones. Sin embargo, durante la ejecución le tememos. Pero es fundado el temor, ¿eh? No estoy diciendo que ese temor no sea fundado. Lo que estoy dispuesto a tratar de discutir es cuáles son las razones de ese temor. Y creo, y por más que por ahí me transforme en exégeta, no quiero ponerme en tu posición personal, ni en la de ninguna y ninguno de ustedes, pero ese temor está dado por cómo son las juezas y jueces de ejecución que tenemos hoy, en el que sentimos que son jueces y jueces que no van a cumplir ese rol, ¿no?, de esa forma, y se van a posicionar de alguna manera, que estamos creando dos fiscales, básicamente, ¿no? Estamos pensando, bueno, ya tenemos, vos me querés dar querés crear fiscales poderosos cuando tenemos los jueces y juezas que tenemos, que ya son fiscales, ¿no? Que es un planteo bastante parecido al que ocurría cuando se pensaba transformar los sistemas de jueces de investigación y darle el poder a los fiscales. Y me acuerdo que Alberto Bovino decía, es muy fácil cómo se resuelve esto. Los jueces de instrucción, en el ámbito nacional, ¿no?, estoy hablando, los jueces de instrucción hay que transformarlos en fiscales, que sigan haciendo lo que están haciendo, pero que sean fiscales ahora, y ponemos jueces nuevos. Esto es lo que decía Bovino para solucionar el problema, porque Bovino tenía el miedo que si dejábamos a esos jueces de instrucción, transformábamos a esos jueces en jueces de garantía y poníamos fiscales, íbamos a tener doble fiscales, porque no iban a cambiar su chip en la cabeza. Entiendo el temor, no es nuevo, porque también existía al momento del rediseño de los procesos adversariales, pero yo creo que de a poco hay que empezar a tirar esas semillas de que los jueces de ejecución son jueces de garantías y no jueces inquisitivos. Pero para eso necesitamos cambiar la figura. Por eso la observación es tremendamente atinada, porque yo la transformaría, digamos, a tu crítica en la siguiente. Bueno, lo que vos me propones es muy lindo, me podría decir, pero tenés que cambiarme los jueces de ejecución, no solamente a ellos, sino la estructura legal de su funcionamiento. Incluso hasta diría, el concepto de juzgado de ejecución también hay que destronarlo, no puede seguir existiendo. Tiene que empezar a hacer un colegio de jueces y reformularlo desde otra óptica. Y ahí sí te doy plena razón. Lo que pasa es que teóricamente en algún momento creo va a haber que plantear esta discusión. Si no, seguiremos un poco más de lo mismo, pero cambiado, ¿no? Cambiar para que nada cambie. Perdón, hago una mínima intervención porque está buenísimo la intervención, o sea, profundizó un tema que había comentado, pero mi intervención iba en otro sentido, digo, si el hecho de tener que adaptarle las garantías, que claramente, como comentaste, o sea, no podés tomar la gravedad del hecho dos veces. No es legitimar una acción, un actuar, que es tremendamente inconstitucional por parte del Ministerio Público y de los juzgados de ejecución actuales. Entonces, el planteo por otro lado, y por ahí, agregando lo que decías, tiene que ver quizás con que no tenemos claro cuál es el fin de la condena en sí misma. Eso es una cuestión más criminológica, pero el no tener claro el horizonte hace que quizás se haga muy difícil ver cómo recorrer eso. Entonces, se permite o se termina permitiendo todo, y coincido en que hay que dar un rol preponderante al juez, a la jueza de ejecución, en los términos de quien vela por las garantías del condenado o del condenado.
pero no era quién controla el Ministerio Público, sino que producto de que no tiene control y de que vulnera asiduamente las garantías de las condenadas y los condenados, se genera esta necesidad de rediseñar las garantías que ya existen, digamos, más allá de lo que comentabas, que no se pueden trasladar estéticamente al proceso de ejecución, ya existen y son claras, por fuera de esta cuestión, más allá de que sean mínimas en cuanto a su formulación en la ejecución de la pena. Pero nada, gracias, Rubén. Eso, No, va a un vos, a poco vos. eso va un poco de la mano con la pregunta que hacía Delma Caro en el chat. Bueno, Delma, si querés tener intervención, si le quieren habilitar el micrófono por ahí para ampliar un poquito esta consulta que hizo, que también se relaciona con la consulta que estaba haciendo Ignacio Fernández Camillo. Hola, buenas tardes. Tuve que apagar la cámara porque tengo algunos problemas de conexión. Así que bueno, primero que nada, celebro el espacio nuevamente con personas que siempre le dan muchísima importancia a esta etapa, que en mi opinión es la más importante, la etapa de ejecución. Así que celebro el espacio y bueno, como exponía en el chat, me parece importante saber justamente, ¿no? Si hablamos de esas garantías, ¿quién hace que se cumplan cuando no hay un defensor particular, ¿no? ¿Cuál es el rol del Ministerio Público de la Defensa cuando está colapsado de casos, como ya sabemos? Y quienes recorremos las cárceles, en mi caso en educación en contexto de encierro, me encuentro con muchísimas alumnas y alumnos que ni siquiera conocen quién es su defensor, que ya llevan muchos años de condena y si no tienen un familiar que recorra, que sepa a dónde dirigirse, ¿no? Porque tenemos, la verdad que es un cuco el Poder Judicial con tantos organismos y demás, ante la falta de esta demanda familiar o de conocido y demás que puedan velar por el cumplimiento de esta etapa, por saber cómo va su causa. Bueno, ¿qué pasa con esto, no? Cuando la defensa oficial no actúa de oficio, cuando ya la persona lleva muchísimos años privada de libertad y con ese derecho de poder acceder a los derechos de salidas anticipadas y no hay quien se lo solicite. ¿Quién controla entonces al Ministerio Público de la Defensa? Sería mi pregunta. Bueno, Rubén, digo una cosita yo, en este punto. La estaba escuchando a la colega. Bueno, sería importante ver cuál es la situación a nivel defensa de lo que es el sistema bonaerense. Como bien sabemos quienes trabajamos un poco estas cuestiones, en muchas unidades penitenciarias hay oficinas del procurador o jefes de despacho, como se le denominan, que son funcionarios que van recogiendo distintas demandas y consultas de las personas privadas de libertad que tienen defensa oficial en un sistema que está ausente hace aproximadamente 1 año y medio en la provincia de Buenos Aires, dejando a las personas privadas de libertad en un estado de total desprotección. ¿Y por qué quiero señalar esto? Primero, acá tenés una forma fácil de solucionarlo, que vayan al territorio y que recojan las demandas de las personas privadas de libertad y que hagan de nexo con la defensa oficial. Esta situación me tocó verla, lamentablemente, hace algunos años en Santa Fe, recorriendo con colegas de la Comisión de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, que acá en esta clase veo un par de colegas, la doctora Ana María Canal, el doctor Juan Carlos Valente. Recorrimos las cárceles de Coronda y Las Flores, donde se daba esta situación de desprotección y de ausencia de la defensa oficial, donde ni siquiera existe esta figura de la oficina del procurador o jefe de despacho. Los privados de libertad nos decían la vulneración sistemática y global que había de los derechos básicos en la etapa de ejecución penal. ¿Qué llamo derechos básicos? Estar pasados de todo tipo de salida o libertad anticipada. Nadie le solicitaba las salidas transitorias, nadie le solicitaba la libertad condicional. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Motines y muertos en Santa Fe. Nosotros hicimos ese relevamiento,
obviamente había mucha oposición por parte de las autoridades penitenciarias, pero la consecuencia era crónica de un motín anunciado, como quien dice. Lamentablemente se paga con vidas. Eso es lo más triste, y veo que hoy en día se está replicando ese estado de abandono y desprotección de lo que es la defensa oficial en los sitios de encierro. En el peor momento de la ejecución de la pena de los últimos años en la provincia de Buenos Aires, hay una ausencia de la defensa y del Poder Judicial en general. Si vemos que lo que son las visitas institucionales, en el momento en el cual los privados de libertad más necesitaban la presencia de jueces y juezas, se suspendieron las mismas. Visitas institucionales que implican que los distintos jueces de cámara hacia abajo vayan de forma bimestral a los sitios de encierro, comisarías, alcaldías, unidades penitenciarias y centros cerrados de menores, inviten al Colegio de Abogados Departamental, inviten a la Comisión Provincial por la Memoria, Comité contra la Tortura, y recorra estos sitios. Bueno, en el peor momento se suspendieron este tipo de visitas. Así que eso pinta de cuerpo entero cuál es la realidad. Sabemos que la defensa está sobrepasada, sabemos los niveles de desproporción que hay entre la defensa particular y oficial. Estamos hablando alrededor de un 80-82% de las causas la tiene la defensa oficial. Hay departamentos judiciales que tienen más del 90% de los casos, y es insostenible que puedan llevar a cabo con calidad y con personalismo estas defensas, que realmente sobrepasan lo imaginable. Ejemplo, en el Departamento Judicial La Plata, un solo juez de ejecución penal tiene a cargo 2 juzgados de ejecución con 11.500 personas privadas de libertad al día de la fecha. Díganme si es posible que un ser humano solo pueda recorrer 16 unidades penitenciarias y atender la demanda de más de 11.500 personas privadas de libertad. Esa es la situación que tenemos hoy en día. Quería decir eso. Bien, Rubén, no sé si querés aportar algo más a la inquietud que había planteado la colega. Sí, no, simplemente por ahí hay 2 factores ahí. Uno es, creo, estructural, de organización del propio Estado, de su sistema de defensa pública, que cambia, digamos, de acuerdo a las jurisdicciones y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de personas, ¿no? El sistema de defensa pública tiene que ser adecuado a la cantidad de establecimientos y a la cantidad de personas alojadas en esos establecimientos. Incluso desde el punto de vista territorial, me parece central tener un sistema de defensa pública diseñado. La provincia de Buenos Aires tiene una extensión territorial enorme, entonces el sistema de defensa pública debería estar pensado también teniendo en cuenta esa extensión territorial. Yo incluso diría que el sistema de defensa pública debería estar pensado por establecimiento y no por jurisdicción, porque también a las personas, además de tener necesidades desde el punto de vista de su defensa, en el caso concreto, en lo que es determinación de la pena en la etapa ejecutiva, también tienen necesidades constantes de defensa respecto a las condiciones de detención, y para eso tener a la defensa en una jurisdicción muy lejana del establecimiento en el que uno está es realmente inconveniente. Pero al margen de eso, que es un problema estructural, de diseño, que hay que analizarlo en cada defensa pública en particular, hay un problema que siempre hemos charlado con Damián, y también con Majo, cuando nos sentamos a pensar, y es la virtud que tiene, a mi juicio, lo que se hizo, por ejemplo, en el colegio público de La Plata, de tener una secretaría específica en tema de ejecución penal y pensar también la capacitación de abogadas y abogados en lo que es la ejecución penal, ¿no? Que los colegios públicos se preocupen por tener organizada un programa de capacitación en la materia. Y yo diría que a futuro, para emparejar, ¿no? Nunca va a ser parejo, pero por lo menos intentar, ¿no? Emparejar un poco lo que es la prestación del servicio de defensa en la etapa de ejecución, que por razones, a mi juicio, de la naturaleza propia de la prolongación que tiene la ejecución de la pena, hace que no sea tentador, digamos, ni para las abogadas y abogados, ni para la persona privada de libertad tener defensa particular, porque
la forma en la que se traza una relación permanente que demanda la ejecución, ¿no? Eso no son actos procesales aislados, tiene una relación entre la asistencia técnica y la persona defendida constante, permanente, que puede representar, digamos, dificultades para ser pensada, ¿no? Digo, los colegios podrían tener un servicio disponible genérico a modo de defensa pública, ¿no? Digo que las personas que integran el colegio público tengan esta prestación de servicio que canalice, que uno tenga dónde contactarse y que el colegio público se encargue de contactar también a los letrados que están encargados, que actúe como un centro de recepción y que las personas tengan, ¿no?, la posibilidad de tener un contacto y que los colegios públicos puedan hacer este intermedio. Y la dificultad también es digamos, de pensar la ejecución que está tradicionalmente olvidada. Yo me desempeño en la defensa pública, transitoriamente estoy cumpliendo roles de asesor en el Poder Ejecutivo, pero soy funcionario de la defensa pública y retornaré en breve. Y la verdad es que el otro día lo consultaba a Damián, una colega me preguntaba cuánto se cobraba o cuánto valía una libertad condicional, y le digo, Damián, ¿cómo funciona esto? Yo no tengo idea, nunca fui defensor particular, pero lo que sé es que me fijé, entré a la ley de honorarios profesionales del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, bueno, la ley de honorarios profesionales en el ámbito federal, y no está tabulado ni siquiera una libertad condicional. O sea, directamente en el ámbito, en la parte del proceso penal, está excluida la ejecución. O sea, no está regulada, ni siquiera en la propuesta normativa que hay que regula los honorarios profesionales. Entonces, realmente todo esto coadyuva, ¿no?, a que el ejercicio de la abogacía en la instancia se vea desincentivado. También hay cuestiones vinculadas con, bueno, si yo tengo que tener una tarea tan ardua como la que representa asistir a una persona privada de libertad de manera prolongada, permanente, y no tengo ni siquiera una referencia tabulada de cuál es el mínimo que puedo cobrar, ¿verdad? Pareciera que todo funciona para desincentivar la actividad en la defensa pública. Entonces, creo que desde los colegios se puede pensar e incentivar también el desarrollo de la actividad profesional en esta etapa. Pero bueno, es Perfecto. una idea de alguien que viene de afuera, de la defensa pública. Perfecto, Rubén, no se enoje. lo vamos a pensar, porque está muy buena la propuesta y la idea, y siempre tan innovador, Rubén. Quiero felicitar a los dos expositores, no sé si tienen acceso al chat, pero han sido muchísimas los halagos, las palabras, felicitándolos a los dos por las dos exposiciones. Así que nada, muy claro los dos. Ya vamos cerrando, sí, estamos en horario. Quería recordarles a todos que el examen final va a ser el lunes 1 de noviembre, entre las 16 y las 18 horas, ¿sí? Lunes 1 de noviembre, entre las 16 y las 18 horas, se les mandó un mail también recordando esta instancia, y bueno, en breve van a recibir otro mail también para que sepan qué artículos entran en este examen para que puedan estudiar. Bueno, sin más, los saludo, sí. Gracias. Sí, Damián, decime. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Majo, por la moderación. Ahora le voy a pedir a Diego si puede habilitar todos los micrófonos. Venimos desde mayo remando, todos y todas. Es un placer, es muy lindo esto. Creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a alguien como el profesor Coriolano. Agradecerle, ahora ya me pongo en el rol de organizador, agradecerle a Rubén, porque Rubén siempre estuvo presente para el Colegio de Abogados de La Plata. Cuando éramos 4, cuando éramos 5, y ahora que somos más de 140 personas, quiero hacer este público reconocimiento. Y bueno, ahora sí, yo diría, Diego, si abrís los micrófonos, que nos podamos saludar con los colegas. Ahí pueden habilitar lo que quieran, ya está todo liberado. Genial. Nos vamos a ver ahora en la exposición del doctor Binder, especialmente pidió ese conversatorio. Y bueno, la evaluación la tenemos, que es otro paso más. Después vamos a tener, como se los dije la otra vez, una entrega de certificados esencial, que eso va a ser lo más lindo, nos podamos encontrar y reencontrar. Así que muchísimas gracias.
Saludos, ahora sí. Felicitaciones, sí, muy bien, muy bueno. Muy bien, Gracias. Damián. Muchas gracias. 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 Son majos. Gracias. Felicitaciones, Damián, y al colegio de La Plata. Hola, Juan Carlos. Saludos. Hola, Ana. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. A todas Muy y bueno. todos. Bueno, gracias a todos. Muy amables Nos y vemos muy en buenas la tardes. entrega. Gracias a Gracias, todos y Majo, todos. gracias, Excelente Damián. diplomatura. Saludos a todos los colegas. Excelente el trabajo del Colegio de Abogados de La Plata. La verdad, orgullosa de pertenecer a él. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Bueno, y gracias a los extranjeros también que nos invitaron. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos siempre presente. Siempre está. Y gracias, Diego, por todo. Gracias, siempre al pie del cañón. Gracias, Diego. Gracias. Capo Un gran recuerdo para Mario Coriolano también, que tantas veces nos acompañó y estuvo siempre con nosotros desde hace años. Es verdad, Juan Carlos, es verdad. Mejor homenaje que este no hay. Gracias, gente, nos vemos. Gracias, se los quiere. Gracias Chao, chao. a todos.